Hola cuarentones, por fin he llegado a la capital religiosa y turística de todo Laos, Luang Prabang. He llegado esta mañana procedente de Ban Bien, que bien me lo he pasado la verdad. Para venir hasta aquí he cogido un tren, como os dije en el vídeo anterior. En 2021 se hizo el ferrocarril con inversión china. De hecho, tanto la estación de trenes como el tren en sí me recuerda mucho a cuando estuve en China precisamente. No os preocupéis al llegar a la estación de trenes de Luang Prabang, solo seguir a la multitud que os va a llevar hasta estas van que veis aquí y por 40.000 kips decís a dónde queréis ir y os llevan con un montón más de gente, claro está. He llegado como a las 12 del mediodía, ahora son las 4. Cuando he llegado pues me he ido al hotel, que la verdad súper bien, un pasote. La habitación de hotel impresionante, es un hotel boutique un poquito más caro que lo que suele ser habitual aquí en el sudeste asiático. Pero la verdad es que merece la pena. Además tienes estas vistas impresionantes al río y el desayuno está incluido. Ahora quiero llegar al centro para tomar un poquito el pulso a la ciudad, pero primero tengo que pasar por toda esta multitud que está tirando agua como locos. Pero yo me he traído mi pistola de agua que compré en Ban Bien para unirme a la lucha si hace falta. Después de haber cruzado esa auténtica locura, os puedo contar que aquí en Luang Prabang voy a pasar 5 días, donde voy a ver muchos templos, donde voy a ir a cascadas, a alguna que otra cueva y sobre todo voy a disfrutar. Primer datito que os voy a dar de Luang Prabang: tiene censadas 76.000 personas, para que os hagáis una idea, más o menos lo mismo que tiene Estepona en la provincia de Málaga. Mientras me tiran este cubo de agua, os voy a decir 2 palabras básicas que hay que aprenderse cuando vengáis por aquí por Laos. La primera es hola, que se dice sabadí, y la segunda es gracias, que es kop chai. Bueno, la verdad que espectacular el recibimiento. Me han dado hasta una cervecita y todo, o sea que impresionante. En estos 3 días que llevo de Año Nuevo laosiano, he visto a algún que otro turista enfadarse porque le han tirado agua. Pero bueno, chiquillo, ¿por qué te enfadas si sabes perfectamente qué es lo que te va a pasar? Únete a ellos y disfruta. Vuelve a tocar un poquito de agua por encima. La verdad es que con el calor que hace aquí se agradece muchísimo que te estén tirando agua por encima. Una cosa que todavía no sé lo que significa es que el primer día solo te tiraban agua, el segundo día, ayer, polvos de talco, pero hoy además también te tiran un mejunje rojo que no sé lo que es. Llevo andando más de 40 minutos y no es que decaiga la cosa, es que va a más. Buenos días cuarentones, hoy me he levantado como dice la canción de Hombres G, dando un salto mortal. Son las 5:30 de la mañana, me he venido corriendo a la calle central de Luang Prabang para vivir en primera persona la ceremonia de las almas o Tapak. ¿Y qué es la ceremonia de las almas? Pues muy sencillo, es lo que hacen los monjes de 5:30 a 6:30 de la mañana todos los días, que es salir de sus templos, recorrer las calles de los alrededores y recibir las ofrendas que le hace la gente normalmente en forma de comida en general. Algo que estoy viendo es que hay muchísimos turistas que van a participar en la ceremonia de las almas, la gran mayoría de ellos asiáticos. Yo me he preferido quedarme delante de lo que parece ser una familia laosiana que seguramente hagan el ritual de la manera correcta. Muy recomendable el Tapak, que por cierto, si no me equivoco, lo de Tak es porque así se llama el bol donde van depositando el arroz y las ofrendas los monjes. Como consejo deciros que no tenéis que veniros como yo a las 5:15, 5:20 que estaba ya en la calle principal. Empiezan a pasar los monjes sobre las 6 o por lo menos en el punto donde yo estaba. Por lo que me ha dicho un guía laosiano que había ahí, se pueden juntar hasta 150 monjes de una sola vez. Mientras espero el desayuno y ya con las sensaciones un poco más en frío, os voy a decir lo que me ha parecido el Tapak o la ceremonia de las almas. Estoy seguro que en alguna de las calles del Luang Prabang donde no hay menos turismo o ninguno, tiene que ser bastante solemne y tiene que haber una atmósfera bastante especial. De hecho, esta mañana, cuando he salido del hotel, me he encontrado a varias personas. Kop chai.
que me han traído el desayuno, que se dirigían con su sillita y con su bol lleno de arroz hacia una calle que estaba muy cerca de mi hotel. Yo he preferido irme a la calle principal, donde hay más templos, donde también pasan más monjes, pero también donde hay más turistas, que no en su mayoría, pero muchos de ellos pasan de las reglas y, como podéis ver en las imágenes, pues han estado encima de los monjes. De hecho, a muchos de ellos le han estado llamando la atención en repetidas ocasiones. Me encuentro en el recinto del Gran Palacio. El Gran Palacio fue construido en 1904 por el rey Sisabón durante el periodo colonial francés. En este palacio vivieron los reyes laosianos hasta que en 1975 se puso fin a la monarquía. A la entrada del recinto nos encontramos esta maravilla, el Templo Real, finalizado en 2006. En su interior se encuentra el Buda Prabhan, de tan solo 83 centímetros de alto, que además de darle nombre a la ciudad, también es la reliquia más importante de todo Laos. Y es que en el siglo XIII un rey Khmer le regaló a la ciudad este Buda, el Buda Phra, que derivó en Prabhan, y de ahí su nombre, y Luang significa gran o real. El origen real de este Buda se desconoce, pero se piensa que fue traído desde Sri Lanka hace más de 2000 años. El Gran Palacio desde 1995 es el Museo Nacional. En su interior no se puede grabar ni hacer fotografías, y si llevas mochila como yo, primero tienes que pasar por un edificio donde hay un montonazo de taquillas que son gratuitas. Deciros que dentro del Museo Nacional lo que más me ha gustado ha sido la sala donde están los regalos hechos por otras monarquías. Súper chula, pero sin duda alguna lo que más me ha gustado, que está fuera del edificio principal, es la exhibición de coches que tenía la monarquía laosiana. No son muchos, son solo 5 y una lancha, pero está muy bien. Y un último apunte es que para entrar dentro del Museo Nacional tienes que entrar con pantalón largo. Si no te has traído ninguno, como ha sido mi caso, que me lo he dejado en el hotel y mira que tenía apuntado que tenía que venir con pantalón largo aquí, pues puedes alquilarlo en el mismo edificio donde están las taquillas por 10.000 kips. Eso no es nada, es que no son ni 40 céntimos. Lo mismo pasa si quieres entrar al Palacio Real de Bangkok, que tienes que llevar pantalón largo. Que si no has visto mis vídeos de Tailandia y mi vídeo de Bangkok donde hablo del Palacio Real, pues por aquí arriba te dejo el enlace. A la salida del Gran Palacio me he encontrado con el Morning Market, pero este Morning Market es distinto que el de Vientiane, porque no solo tiene venta de comida como pescado, especias, verduras, no, aquí lo mezclan con venta de artículos como por ejemplo ropa, bolsos y demás. Que por cierto, si no has visto mi vídeo de Vientiane, el primero de la serie de Laos, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Justo al lado del Gran Palacio nos encontramos con el templo Wat Mai, que fue construido en 1796 y que albergó el Buda Prabhan, el que acabamos de ver en el templo precisamente del Gran Palacio. Aprovechando que están estos monjes budistas tan jóvenes aquí, creo, no estoy muy seguro, que todos los budistas tienen que estar durante un tiempo como monjes, aunque sea solo una semana. Si alguien lo sabe, que por favor lo deje en los comentarios. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es este templo, que también funciona como un monasterio, es que aquí estuvo durante un tiempo el Buda Esmeralda, el que se encuentra en el Palacio Real de Bangkok. A Luang Prabhan se le conoce como la ciudad de los 1000 templos y desde 1995 fue nombrada por la UNESCO el primer patrimonio de la humanidad de Laos.
Y muy cerca del Gran Palacio también nos encontramos este monasterio tan bonito, el Phat Pai, que fue construido en 1861 y también es conocido como el monasterio del bosque de bambú. Y es porque aquí había un bosque de bambú antes que este templo. Y este de aquí es el último templo que voy a visitar por hoy. Ojo, quedan muchísimos templos por ver. Se construyó en 1853 y se restauró con un proyecto de la UNESCO. Durante el vídeo de Bambien os hablé sobre las tradiciones del Año Nuevo laosiano, que durante 4 días es la fiesta del agua, y una de las tradiciones es mojar los budas, como están haciendo aquí, para ahuyentar a los malos espíritus y atraer a la buena suerte. Os puedo decir que este templo en particular me ha recordado a uno de los que vi en Penang, en Malasia, que si no has visto mis vídeos de Malasia y mi vídeo de Penang, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Me voy a ir alejando un poquito de las calles de lo que es la zona más céntrica de aquí de Luang Prabang. Ya han cortado, por ejemplo, esta calle, la calle principal, por donde estuve ayer durante la fiesta del Año Nuevo laosiano. Y es que la han cortado porque hoy es el último día y creo que hoy va a ser la fiesta apoteósica. Así que me voy a ir a los alrededores del hotel y en un ratito iré a comer. Kop chai. Hora de un batidito. Mango con plátano, que no lo he probado nunca. Fresquito. Después de ir a ver los templos, me he venido al hotel, me he echado una pedazo de siesta porque estaba reventado de haberme levantado a las 5 de la mañana. Me he ido a comer, me he comido esta ensalada que estáis viendo de aguacate en un sitio que está bastante chulo. Me hacía falta una ensalada. Es la primera que me como en todo el viaje después de casi 2 semanas. Ahora me he vuelto al hotel, a la piscina y voy a estar aquí un buen rato esta tarde. Luego seguramente iré a disfrutar un poquito del último día del Año Nuevo laosiano, pero nada que sea de interés. Así que yo creo que ya nos vemos mañana. Buenos días, cuarentones. Hoy me he venido a las cataratas de Quang Si, uno de los lugares más turísticos que hay en Luang Prabang, pero por lo visto es uno de los sitios obligatorios a los que hay que venir. Para llegar hasta aquí he venido en moto. He salido de mi hotel a las 8 de la mañana, vale que he tenido que echar gasolina, pero es que son las 9:30, he tardado un montón y son tan solo 30 kilómetros. La carretera la verdad que es malísima, te encuentras unos boquetes cada 2x3 que tienes que tener muchísimo cuidado para no estamparte. Así que si venís en moto, muchísimo cuidado. La entrada vale 60.000 kips y una vez que entras te van a subir en estos cochecitos eléctricos y te van a llevar hasta donde comienza el trail que tienes que hacer para poder llegar a las cascadas. De hecho hay varios puntos de interés antes de llegar a ellas. El primero de ellos es un centro de rescate de osos. Este centro de recuperación de osos se centra en el oso negro, que es un tipo de oso al que se le extrae la bilis por parte del hombre, hasta donde llega la crueldad humana, para venderlo como afrodisíaco. Esto me recuerda un capítulo de Fran de la Jungla que precisamente fueron a Vietnam a ver cómo se hacía este tráfico de bilis de oso negro. Horrible. Este centro de recuperación me recuerda mucho al centro de recuperación de osos panda que vi en Chengdu, el más grande del mundo, donde hay alrededor de 80 ejemplares, que además fue uno de los primeros vídeos del canal de Cuarentón Viajero, que si no has visto el vídeo de Chengdu y de los osos pandas, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Como podéis ver, hay algunos puntos donde está permitido el baño. Estaros atentos a las señales. Un consejito si venís por aquí. Venid lo más temprano que podáis. Esto se pone a reventar. Y eso que todavía no son ni las 10:30 de la mañana. La verdad que lo que estoy viendo por ahora me está gustando mucho. No tanto la cantidad de turistas. De hecho, muchos de ellos son bastante mal educados. Y además, os tengo que decir una cosa. Estas cascadas me recuerdan mucho con sus laguitos a el último viaje que hice con Sara, que fue hace unos meses a Croacia, más exactamente a los lagos Plitvice, que si no has visto mi vídeo de los lagos Plitvice, pues ya sabes que por aquí va a aparecerte el enlace. Y esta maravilla de aquí es la última de las cascadas, que mide más de 60 metros. Me he metido por un caminito
bastante escarpado por la que no está viniendo ningún turista. La verdad que subir por aquí no es fácil, pero creo que me va a llevar a unas buenas vistas de la cascada desde arriba, aunque no estoy seguro, vamos a ver. Lo malo de este camino es que, según he visto por unos carteles que hay por el recinto con las distintas especies que te puedes encontrar, es que entre otras hay bastantes serpientes. La subida ha sido bastante dura, entre que estaba bastante escarpaete y con un poquito de barro, y que yo todavía estoy cansado de cuando subí al mirador de las motos en Van-Bien. Pues me ha costado, he estado 20-25 minutos para poder subir, pero la verdad es que te encuentras aquí arriba un montón de pozas donde bañarte y además hay muy poquita gente. Y estas casitas que nos encontramos aquí son el inicio de una tirolina que lleva hasta casi el principio del recorrido. Menos mal que me he encontrado con estas escaleras que me están facilitando la bajada muchísimo, porque el otro camino ha sido la muerte. Acabo de llegar al pueblo de Pak Cao, previo paso por el hotel. Para que os hagáis una idea, las cataratas están en el sur, a 30 kilómetros, y este pueblo está en el norte de Luang Prabang, a otros 30 kilómetros, por lo que al final del día voy a hacer 120 kilómetros. Bueno, como os he dicho, he pasado primero por el hotel, me he pegado un bañito en la piscina, me he cambiado, y cuando he venido para acá, pues se ve que aquí siguen de fiesta, porque en el poblado anterior me han llenado de agua. Como podéis ver, es un pueblecito muy rural en el que nadie sabe inglés y me está costando bastante llegar hasta el muelle para poder ir a donde quiero ir, que es a las cuevas de Pak Cao, que está al otro lado del río. ¡Sabadí! ¡Cachai! Aunque parezca mentira, he llegado a una playa que hay en la orilla del río, que tienen montado además un fiestón que no veas. A ver si consigo una barquita para cruzar al otro lado. Gracias al idioma universal de los signos, un barquero me ha dicho dónde puedo comprar los tickets, que por 26.000 kips, ida y vuelta. Así que voy a coger una de estas barcas y a la otra orilla. Parece que hay un problemilla y nos hemos quedado parados en mitad del río Mekong. La verdad es que aquí no entiendo absolutamente nada. He querido subir a una cueva que es una cueva sagrada y había un montón de soldados que me decían que no podía pasar. Pero claro, aquí nadie habla inglés. Entonces yo decía, pero bueno, si tengo mi ticket, te lo estaba enseñando, ¿no? ¿Qué pasa? Que por lo visto, por lo que me ha dicho por fin un soldado que sí que hablaba inglés, menos mal, es que hoy es un día de fiesta y estaba viendo ahí una ceremonia. Así que hasta dentro de 10-20 minutos no acaba la ceremonia y no podía pasar. También deciros que aunque yo he hecho esto en moto, cosa que no os recomiendo, porque es un palizote lo que yo acabo de hacer. 120 kilómetros por carreteras laosianas no es ninguna tontería. Lo que yo os recomiendo es que hagáis esto en barquito por el río Mekong desde Luang Prabang. La verdad que esta cueva por dentro, con todos los santuarios que tiene, es espectacular, mucho mejor que las Batu Caves en Kuala Lumpur. Al final decidí venirme sin ver la última cueva y es que volví a ella, pero es que seguían con la ceremonia y no quería que se me echase la noche encima, porque aquí sobre las 6 de la tarde, como es ahora, empieza a atardecer y imaginaros, carretera mala, moto casi sin frenos y nada de luz en la carretera. Así que más vale prevenir que luego lamentar. Ahora mi idea es darme un masajito, que la verdad es que después de los 120 kilometrazos que me he metido me van a venir muy bien. Y después ir al mercado nocturno, que todavía no he ido. Una horita, masaje laosiano, 100.000 kips, nada, un poquito más de 4 euros. La verdad es que el que me hice en Vientiane me gustó más que el que me han hecho aquí, pero bueno, tampoco ha estado mal. He parado en un puesto de la calle para comerme un bocadillo, este pedazo de bocadillo que tiene una pintaza que no veas, con un smoothie de sandía. Así que voy a hincarle el diente y ahora continuaré con la visita por el mercado nocturno. No está mal, pero los de Van Bien estaban mejor.
mercadillo es gigantesco y me recuerda bastante al mercado nocturno de Chiang Mai, que si no has visto mi vídeo de Chiang Mai, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Andando por el mercado nocturno me he encontrado que en el Wat Mai, uno de los templos que os enseñé ayer, hay esta ceremonia. Y en uno de los extremos del mercadillo nos encontramos esta especie de food court con un montón de puestecitos de comida y un montón también de mesas donde sentarse. Y de postre, para acabar la noche, este roti de banana y Nutella. Buenísimo. Buenos días, cuarentones. Cuarto día aquí en Luang Prabang. Hoy lo voy a dedicar exclusivamente a ver una serie de templos que están en su mayoría en un radio de unos 200 metros. Para ir a estos templos he decidido ir por la ribera del río, que está repleto de construcciones que mezcla arquitectura colonial francesa con la arquitectura tradicional laosiana. Este es el primero de los templos que voy a visitar hoy, el Wat Phat Kang, que fue construido en 1773 bajo el reinado de Rama IV y tiene una arquitectura mucho menos recargada que otros templos de la ciudad. Es muy normal que durante el Año Nuevo Laosiano y sus días posteriores se moje a las imágenes de Buda. Esto se hace para ahuyentar a los malos espíritus y para atraer a la buena suerte. Y este perrito que estaba dentro del templo ha venido a lamerme los pies, porque a los templos, seguro que lo sabéis, pero por si las moscas, hay que entrar descalzo. Y esto ha hecho que me acuerde de mis perros, de Enuki Coco. Os quiero. Otro datito de Luang Prabang, y es que fue fundada en el 698, aunque con otro nombre, creo que se llamaba Muan Suan. Y pronto cogió notoriedad porque fue poblándose de cientos de monjes budistas. Ahora nos encontramos en el Wat Kili, que también se conoce como el Templo de la Montaña de Oro. Tiene una arquitectura que es mezcla de laosiana con francesa. Además tiene un archivo budista que está conservado por los monjes. Cuarentones, ahora me encuentro en el Wat Sienzong, que es el monasterio de la Ciudad Dorada. Se construyó en 1560 y se conserva en su estado original. Aquí se hacía la coronación de los reyes hasta 1975, que como ya os he dicho, finalizó la monarquía en Laos. Y está compuesto por 20 edificios entre templos, capillas y estupas. Mientras me tomo este café latte súper calentito, ya sé que no es lo mejor para este calor, pero es lo que me gusta a mí, os voy a hablar un poco de cómo son las condiciones laborales aquí en Laos, o por lo menos las condiciones laborales del conserje de mi hotel. Estuve hablando esta mañana con él y me ha dicho que solo tiene 2 días al mes de descanso y que no tienen vacaciones. Una barbaridad. Pero bueno, voy a tomarme el café y continúo viendo templos. Esta maravilla de aquí es el Wat Sene, que se construyó en 1718. Fue restaurado en 1957 en conmemoración del 2500 aniversario del nacimiento de Buda. Acabo de hacer una paradita para comer este arroz frito que estaba bastante bueno y de paso he estado conversando con este chico filipino que trabaja en el restaurante, que lleva 5 años aquí en Luang Prabang y que me ha estado haciendo recordar mi viaje por Filipinas de hace unos cuantos años. Continuamos nuestra visita por los templos, en este caso el templo más antiguo de toda la ciudad, de 1513, el Wat Wisunarat, que fue mandado construir por el rey del mismo nombre, que reinó aquí de 1501 a 1520. De 1507 a 1715 fue la residencia del Buda Prabha, el que está en el Palacio Real, y además tiene esta gran estupa con forma de media sandía. Esta es la selección de templos que he hecho para hoy. Ahora me voy a ir al hotel a coger fuerzas porque mañana quiero subir una colina que hay que
vez por el camino hay varios templos y alguna que otra cosita interesante. Así que nos vemos mañana. Buenos días, cuarentones. Último día en Luang Prabang, último día en Laos. Mañana cojo vuelo hacia Bangkok, donde voy a estar un par de días. Pero hoy todavía me queda alguna que otra cosita que ver. Como os dije ayer, hoy voy a subir al monte Pau Si. Hay 3 caminos para seguir, todos ellos con escaleras. Yo voy a coger el camino más largo. Por donde yo voy a comenzar mi ascensión es por el lateral del templo Wat Phat Khe, que es este de aquí, que es muy pequeño, pero muy bonito. Tiene unos murales en su interior que, aunque bastante antiguos, están muy bien. Y como en todos mis viajes, más y más escaleras. Y además, escuchad a las chicharras, imaginaros el calor que hace. Y tras el primer tramo de escaleras nos encontramos esta pequeña gruta donde se encuentra la huella de Buda. Bueno, es una recreación de una huella de Buda en tamaño gigante y es del siglo XIV. Esta colina que se encuentra en pleno corazón de Luang Prabang es sagrada para los laosianos. Aquí se supone que se encuentra una naga, que es una serpiente mitológica que lo que hace es proteger a la ciudad de los malos espíritus del río y de futuras invasiones. Unos metros más antes de la huella de Buda me he encontrado este Buda que tiene una pequeña cueva chiquitita que hay que entrar prácticamente en cuclillas. Para los que somos cuarentones en la última etapa cuesta agacharse. Y después de la cuevecita toca pagar 30.000 kips por persona. En mi ascensión estoy encontrando muchas figuras de Buda en sus distintas formas. A destacar este Buda tumbado. Ojo que está un poquito escondido, ¿eh? Estoy empapado en sudor y todavía no llevo ni la mitad de los 355 peldaños hasta arriba. Y por fin he llegado a la cima. Este es el Wat Chon Si, que es el templo que se construyó en 1804 con esta grandísima estupa dorada y que tiene estas impresionantes vistas de toda la ciudad. Cuarentones, esto se acaba. Ha sido un viaje por Laos impresionante. Me ha faltado un poquito de tiempo en la capital tranquila, Vientiane. Me lo he pasado de fábula en las lagunas de Van Bien y la atmósfera de Luang Prabang es inigualable. Antes de despedirme, quiero daros un truquito que a mí me funciona muy bien y es la sonrisa. Y es que la sonrisa es la mejor carta de presentación de todo turista. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y que seáis felices.